Bienvenidos a su canal Alto Rendimiento en 5. Vimos que es necesario conocer en detalle las características del deporte para orientarnos hacia dónde debemos realizar la preparación del deportista. El entrenador podrá entonces definir claramente qué contenidos deberá reflejar en su planificación, hacia dónde debe de llevar la preparación en correspondencia con esas características, siendo así los aspectos necesarios a trabajar para lograr una mejor preparación y con ello alcanzar mejores resultados. Hoy veremos algunas características de las formas de planificación actual y posteriormente analizaremos algunas propuestas que realizan autores, entre ellos Yuri Verhoshansky y Armando Forteza de la Rosa. Cuando hablamos de la preparación del deportista, nos referimos a la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación teórica, la preparación psicológica. Entendiendo que la preparación del deportista es el aprovechamiento de todo el conjunto de medios que aseguran el logro y la elevación de la predisposición para alcanzar los resultados deportivos. Esto planteado por Matveev en 1966 y cuando se refiere al conjunto de medios está relacionado el contenido de la preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica, de cuyo arsenal se nutre el deportista para lograr su predisposición. Es decir, la óptima forma de preparación del atleta, o lo que es lo mismo, la llamada forma deportiva. Partimos también del precepto de que un plan es real en la medida que sea susceptible a ser controlado, y cuando planificamos por aspecto de la preparación no se relaciona todo el arsenal de contenidos a desarrollar en los deportistas. Es decir, cuando planificamos por aspectos de la preparación, es decir, los aspectos físico, técnico, táctico, psicológico y teórico, no se hace la distribución por cada uno de los elementos que incluyen. Expliquemos esto a partir de un ejemplo, lo que ha sucedido con el concepto de preparación del deportista y la planificación. Todo esto a partir de las críticas que se les realizaron a la planificación del entrenamiento deportivo, es decir, la periodización de Matveev, por las exigencias actuales precisamente del sistema competitivo. Pero es justo señalar que todas las formas de planificación actuales parten de esa periodización, lo que significa que constituye la base, la fuente primera para las distintas planificaciones que han surgido, tratando de buscar la mejor solución a los problemas que venimos enfrentando por el aumento de competencias en cantidad y en exigencias. Es justo señalar también que la periodización de Matveev, surgida en los años 50-60 y que constituyó un muy marcado paso de avance en la planificación del entrenamiento deportivo, es actualmente la más recomendable para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo para su preparación inicial. Tomemos como ejemplo un mesociclo, es decir, un mes aproximadamente, de 100 horas, y planificamos para la preparación un 40%, eso significa que se dedicarán 40 horas a la preparación física. Pero a partir de aquí vendrían las preguntas siguientes en el momento de la planificación. ¿Qué tendríamos dentro de estas horas? Fuerza, resistencia, rapidez, flexibilidad, capacidades coordinativas. Pero observemos además, si trabajamos la fuerza, entonces, ¿qué por ciento tendría? Analicemos también de qué fuerza vamos a trabajar, porque hay varios tipos. Fuerza máxima, resistencia a la fuerza, fuerza explosiva, fuerza rápida. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se convertirían el 40% asignado a la preparación física? He aquí parte del problema. ¿Cómo debemos organizar la planificación? Debiendo de plantear
dos elementos muy importantes que son la distribución de la carga y la interconexión de ella y a partir de ahí cómo debemos ordenar el entrenamiento. ¿Qué debemos de trabajar primero? ¿Qué después en sentido vertical? Y luego, ¿qué podríamos o cómo podríamos distribuir la carga en el sentido horizontal de cada uno de los elementos a trabajar? Cuando lo hacemos por aspectos de la preparación, son por supuesto muy genéricos y no posibilitan consignar todo el contenido específico de la preparación, por lo que se plantea la necesidad de establecer las direcciones del entrenamiento deportivo, tema que por supuesto trataremos en el próximo video. Hasta aquí nuestra exposición del día de hoy. En próximos videos daremos la explicación. No olviden suscribirse.